Sí, sí te vemos, te vemos. ¿Y cómo hago para saber cuándo sea lo de poner la presentación? Que es que me excusan, pero no tengo familiaridad con el Google Meet, sino con el Zoom. Entonces no sé si estoy Mira, haciéndolo bien. ponte en presentar ahora, Sí, dale clic ahí y dice tu pantalla completa. Le das clic ahí. ok, apareció la pantalla donde estamos todos. ¿Sí? Sí, ¿Es eso correcto? sí, sí, claro. Entonces Ok. le dices compartir, te pones en la mitad de donde dice y le dices compartir. Sí, lo que pasa es que no, la, el cuadrito de compartir está en sombra y no en... Ok, voy a volver a ensayarlo. Pero es muy raro que no te veas. No, no me veo. Bueno, pues voy a hacer el ensayo entonces de si se puede compartir la presentación. ¿Cómo Sí, será? Una ventana, una pestaña, a ver. mira, ahí en presentar ahora, ahí dice compartir tu pantalla completa. ¿Sí ves? Sí, Eso. a ver, entonces a ver si ahí es. Ahí le das, eso, ya está Ya, apareciendo. está mostrando tu pantalla. Eso. Eh, pero yo aún no me veo. Entonces no tengo seguridad de cómo es la cosa. Pero Estás sí te estamos presentando viendo. para todos, dice Sí. aquí. Entonces, ahora sí abres tu PowerPoint. Ok, entonces no nos vamos a ver las caras. No, Pues no, no, porque no, como... ¿Ah? no, no, el profesor no, solamente puede proyectar, mas no nos puede ver. No nos puede ver, sí. Ok, entonces un segundito pongo la presentación. ¿Se está viendo la presentación que dice Soteas Diafragmismo? No, falta que escoja el archivo, profesor. Tienes que escoger el Perdone, archivo. ya lo tengo. Está puesto en la pantalla. No, no lo vemos. Eh, Claudia, ¿qué hacemos? O si quiere, profesor, me lo comparte al correo de la coordinación. Manda la presentación al correo, A la ver, lo que pasa coordinación. es que ya Google me dijo que era demasiado pesada para subirlo a Google Drive. Entonces, Ah, si lo mando por correo, me imagino que eso no va a funcionar. ¿Sí? Profe, qué pena meterme, pero lo a que ver, puedo hacer es intentar completa, sino meter ¿cómo? Mateo, y usted repites, por favor. selecciona solo compartir la ventana de donde está el PowerPoint. De No le pronto oí está en la nada. parte inferior. De pronto el PowerPoint está en la parte inferior, profe, en la ventana o en la ventana superior. Y no es sino que le dé clic donde está el PowerPoint. Solo falta ese paso. ¿Cuál paso? El de escoger el archivo. Donde lo, Está en mi pantalla. Tengo el de- archivo en pantalla. Entonces no sé qué estoy haciendo mal. solo escoger el archivo donde está la presentación. De pronto está en la parte superior, la pestaña del PowerPoint. Aquí tengo el PowerPoint enfrente de mí. Entonces no sé. Voy a volver a hacer el ejercicio a ver qué pasa. Profe, lo que yo compartir toda la pantalla. Ahí está que compartir la pantalla y aparece es esta pantalla. Entonces, Ahí escoges el estamos PowerPoint mostrando tu solamente. pantalla. Ya. Estamos mostrando tu pantalla, dice ahí. Entonces ahora me voy. ¿Ahí ven esto o no? Ahora sí, Soteas diafragma. Ya. ahora sí, ¿Sí? Sí, profesor. Ahí está. ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces,
pues gracias por la invitación, gracias por los que han venido a esta conversación y trataré de ir explicando el sentido de lo que quiero exponer a partir de las transparencias. Entonces, pues esta charla se va a hablar de una, ¿cómo se llamará? Un dispositivo tecnológico espiritual simbólico que se llama azotea, y su punto de partida es que tiene una raigambre en África Occidental y Central, y por eso he puesto allí mi primer punto, que tiene que ver con el desacuerdo de que la trata esclavista le borró a los cautivos y a las cautivas la memoria. Y lo que se está sosteniendo últimamente, que esa trata, debido a las condiciones en que fueron deportadas las personas, causó daños mentales que han sido muy difíciles de reparar. No sé si vale la pena rememorar en qué consistía un barco esclavista, o si puedo pasar en ese sentido de ese aspecto, o si es necesario que haga énfasis sobre eso. No sé quién me podría decir. No, pues como quieras, Jaime. Muy interesante si nos haces una remembranza rápida. A ver, los filibotes y embarcaciones que fueron usadas para la exportación de seres humanos han sido considerados campos de concentración flotantes, porque en la plataforma en la cual eran almacenadas esas personas, primero que todo había una promiscuidad por género, no importaba ni la desnudez de niños y adultos, se metían todos allí. Las personas iban encadenadas de pies y manos, en posición horizontal, sobre tablones que no tenían ninguna clase de amortiguación, y por otra parte no había ninguna facilidad para la disposición de excretas y orines. Entonces las personas permanecían con sus deposiciones a lo largo de varios días, después de los cuales eran sacados, amarrados a la cubierta del barco, donde eran aseados con distintos tipos de aguas, para después devolverlos al sitio de reclusión. Ese proceso duraba entre mes y medio y 2 meses, y Alonso de Sandoval, el jesuita que escribió lo que en español se ha llamado el Tratado de la Esclavitud, que fue publicado a principios del siglo XVII, se refiere a cómo al abrir el escotillón que separaba la cubierta del barco del área de aprisionamiento de estas personas, los olores eran tan fétidos que muchas veces quienes abrían ese escotillón se enfermaban. Las personas que llegaban en esas condiciones eran tratadas por médicos especializados, sobre todo en maquillar las heridas y las enfermedades que sufrían durante la travesía. Y ese maquillaje de las personas tenía el propósito de mejorar su precio a la hora de la venta. Pero pues muchas de esas personas o llegaban demasiado enfermas o morían cuando eran almacenadas en el siguiente campo de concentración, que eran las aduanas. En las aduanas entonces permanecían también
atados de pies y manos o atadas de pies y manos. Y Alonso de Sandoval relata cómo inclusive había personas que morían en esas condiciones y sus cuerpos no eran retirados inmediatamente, sino cuando ya la putrefacción era tal que entonces era insoportable. Entonces, esa situación tan deshumanizante, pues que ha sido objeto de condena a partir de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de discriminación que se celebró en Durban. A partir de ese momento, ese proceso de conversión de las personas en mercancías y su deportación sin o con muy pocas consideraciones por su humanidad, ese se ha considerado ya un crimen contra la humanidad. Entonces, pues en ese sentido habría dos teorías encontradas. La una, que debido a ese impacto físico y mental, la memoria de esas personas se vio fuertemente traumatizada y por lo tanto, digamos, quedaron con su disco duro formateado, y en ese disco formateado entonces lo que apareció de ahí en adelante son aportes europeos o aportes indígenas mediante los cuales esas personas se restablecieron y pudieron ejercer aquello para lo cual habían sido importadas, que era generar un ingreso para los amos que las habían comprado, pues un ingreso a partir de la pérdida de la libertad, de la pérdida del movimiento y de la sujeción, perdón. Esa propuesta, que tiene visos de una teoría muy, muy importante desarrollada en Colombia por varios pensadores, pues tiene el contrapunto de lo que algunos hemos llamado la afrogénesis, y que está muy bien sintetizada en la obra máxima de Manuel Zapata Olivella, Changó el Gran Putas, en el sentido de que pese a las abominaciones a las cuales fueron sujetos cautivos y cautivas, pese al secuestro forzado, inclusive desde las costas de África había movimientos de liberación, de saboteo de las embarcaciones, de incendio de los barcos, de envenenamiento de los traficantes, y cómo ese proceso de alzamiento permanente pues se realizó ya en los sitios de desembarque. Y Manuel Zapata toma dos memorias importantes, una la de la filosofía del Muntu y otra la de la religión de los orichas, para mostrar cómo la gente mediante esos dos artificios logró entonces no solo reconstituir su existencia personal y su existencia social, pero además ser productivos para quienes los habían esclavizado. Entonces yo me suscribo a esta tesis en el sentido de que muchas de las expresiones culturales pueden ser también tecnológicas, sociales, religiosas, estéticas, de las cuales somos testigos actualmente, pues tienen esa raigambre africana, y ahí habría una cantidad de discusiones que podrían ser objeto de conversaciones separadas, pero me voy a ir hacia el asunto de las azoteas para que pues esto, tratar de darle sentido. Una influencia muy grande fue un seminario que hice yo en la Universidad Externado de Colombia, donde soy profesor del programa de antropología, donde repasamos la contribución de Yuval Harari, en particular Homo Deus, en donde él enfoca la
transformación de la humanidad a partir de las religiones que van del animismo al monoteísmo, al humanismo, el cual divide en liberal, socialista y social nacionalista, y el dataísmo, que es la última religión que se basa en la inteligencia artificial, el algoritmo, el Internet de las cosas. Él examina lo que él llama esas religiones para concluir que el animismo ha sido la única alternativa a lo largo de la evolución humana que ha planteado relaciones respetuosas y compasivas con el medio ambiente, y por lo tanto la rescata como la única alternativa que tendría vigencia frente a la crisis ambiental y climática que estamos enfrentando actualmente. Eso, digamos que es la tesis central de Homo Deus, pero si se ve la totalidad de la obra de Harari, pues se puede apreciar cómo él amplía esa idea en el resto de sus trabajos, ya sea en el que se refiere a la evolución del cuerpo humano o el que plantea las grandes preguntas que enfrentamos en este momento de consolidación del dataísmo, de la inteligencia artificial y del dominio del algoritmo. ¿Qué me ha parecido pues interesante de Harari? Pues que pone en un lenguaje muy accesible para públicos muy amplios teorías que han sido muy caras para la antropología, para la arqueología, para la paleontología, y logra hacer una serie de explicaciones coherentes con el presente que enfrentamos hoy en día. Entonces, esa inspiración ha sido fundamental para el pensamiento que tiene que ver con el artificio del cual voy a hablar. Y en ese sentido, para poderlo explicar, entonces retomaría las bases del Muntu, la filosofía compartida que llegó a las Américas por la trata. Es decir, es un enfoque filosófico, epistemológico y religioso que tiene 4 elementos fundamentales. Primero que todo, el Muntu, que se refiere a la integración de las personas vivas y muertas en una sola unidad de existencia. De ahí que haya un énfasis tan grande a propósito del culto a los antepasados. Después está el Kintu, que también es una unidad integrativa de la gente con los animales y las cosas. Después el Hantu, que es la integración del espacio y el tiempo. Y por último el Kuntu, que es aquella supuesto que tanto Hantu como Kintu como Muntu tienen estados emotivos de ánimo que se deletrean, se interpretan mediante la palabra a la cual llama Nommo, llama Nomno este enfoque epistemológico. En Changó el Gran Putas, Manuel Zapata Olivella considera que el papel del Muntu fue fundamental en las insurrecciones que tuvieron lugar en todas las Américas. Él comienza con un enfoque sobre la llegada forzada de los primeros cautivos y cautivas y su esclavización en Cartagena y las luchas que pusieron en marcha mediante el cimarronaje en todo el conjunto de los palenques que surgieron en toda la llanura caribe y también en el litoral pacífico. Luego enfoca la insurrección negra de Haití y el surgimiento de la primera república negra del mundo, para pasar a la influencia de esa filosofía del mundo en la consolidación de las guerras de independencia para terminar con el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos
con énfasis en la lucha contra esa legislación oprobiosa que se conoce como el Jim Crow y el surgimiento de héroes como Martin Luther King, Malcolm X y demás dentro de todo ese movimiento. Bueno, esta es una foto de una azotea que tomé en octubre de 1995 en la desembocadura del río Pepé sobre el Baudó en el departamento del Chocó. Si yo reemplazara esa fotografía por las que hay actualmente, ambas orillas del río estarían llenas de garitas con ametralladoras, porque a esta región pues la invadió una violencia que pues ustedes deben conocer por los registros que ofrece la prensa sobre todo lo que está pasando en el Baudó. La azotea es una plataforma para la agricultura femenina. Es esa plataforma que en este caso, en esa plataforma se ha puesto una canoa vieja y esa canoa está rellena con tierra de hormiguero y, como insisto, es para la agricultura femenina. Ahí ven ustedes gajos de cebolla, al otro lado hierbas medicinales, pero lo importante de las azoteas, a mi modo de ver, y que tiene que ver con el afroanimismo, y esta que ilustro aquí es las azoteas que empezaron a ser las primeras mujeres desplazadas del Baudó en el barrio obrero de Quibdó en mediados de 1995, cuando el fenómeno del destierro no había sido tan prominente como lo es hoy. Pero ¿qué es lo que hace importante en lo espiritual la azotea? Pues que allí las madres apenas se saben preñadas, entonces siembran un coco o la semilla de un árbol, de tal manera que la semilla y el vientre de la mujer crecen al unísono. Y en la noche del alumbramiento, pues ya sea el esposo de la parturienta, su comadrona o ella misma, siembran la placenta en la cual venía la nena o el nene con ese árbol que cultivaron en la azotea. De ahí en adelante, padres, madres, compadres, abuelos, etcétera, le van a enseñar a la criatura que crece que ese árbol que se sembró sobre su placenta es su ombligo, ¿sí? Al cual debe respeto y reverencia. Y de ahí que, como lo pongo allí, cuando uno va, ya sea al Atrato Medio o al San Juan, o, en fin, inclusive a la parte sur del litoral pacífico, verá que hay hombres y mujeres que se abrazan de los árboles y hacen plegarias, porque se trata de rendirle respeto a aquello que esas personas consideran su ombligo, de tal manera que entonces la azotea es un sistema de hermanamiento de la gente con la naturaleza que la rodea. Pero además de esa función espiritual, la azotea tiene otras funciones que voy a tratar de deletrear. La tierra de hormiguero, mediante la cual se rellena la azotea, proviene de lo que se conoce como el Monte Viche y el Monte Bravo. El Monte Viche es el área que fue cultivada y ya está en descanso, es decir, el área embarbechada que es de dominio colectivo. El Monte Alzado por parte de la selva virgen, ámbito de los espíritus, restringido a la entrada de personas sabias, exceptuando las mujeres que van a recoger tierra de hormiguero. Entonces, esta tradición explica ese fenómeno que uno ve en los puertos ribereños del litoral pacífico, que son las mujeres viniendo del monte con sus hijas e hijos con palanganas o baldes en la cabeza, trayendo tierra de hormiguero de esos montes. Entonces,
algo muy importante es que se han hecho mapas de los recorridos de esas mujeres y esa cartografía social se superpone con la de cazadores o con los de los criadores de cerdos, los llamados cerdos ramoneros, que se mueven por el monte o se movían antes del narcotráfico y antes de la incidencia de la coca, se removían libremente por ambos montes, Monte Viche y Monte Alzado, y entonces esa cartografía fue fundamental para la determinación de la naturaleza de la territorialidad colectiva que nutrió la escrituración por parte del INCORA, del INCODER o la Agencia Nacional de Tierras, ¿sí? Y entonces esa movilidad femenina e infantil pues ha consistido en pilar de la especificación de la territorialidad ancestral que legitimó la Ley 70 de 1993, la cual a su vez materializó el artículo 55 de la Constitución Nacional de 1991. No sé, no creo que haga falta hacer énfasis en que ese artículo transitorio hizo por primera vez en la historia colombiana, les dio visibilidad a las comunidades de ascendencia africana de los dos litorales y del Caribe insular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me parece importante con respecto a las tesis de Harari que tienen relevancia a propósito de la crisis ambiental actual? Pues que las OTEAs, constituyen una forma de creación de territorios homobiosféricos, dentro de los cuales priman trazos de religión animista. Esa institución, esa invención, no sé cómo llamarla, porque combina tecnología, espiritualidad, en este momento está amenazada porque los hormigueros, a partir de la expansión de las plantaciones de coca, están desapareciendo debido a que las plantaciones de coca se asperjan con insecticidas químicos. Y esos insecticidas químicos a su vez afectan los osos hormigueros, que han desempeñado funciones muy importantes para el equilibrio ambiental de esos territorios. Entonces, en este momento, pues esas aspersiones afectan, digamos, desde el punto de vista ecológico, la persistencia de las azoteas, pero a su vez surge un problema muy serio, y es que los grupos alzados en armas están considerando a las mujeres cultivadoras de azotea como mujeres objetivo militar, porque consideran que en esas plataformas se cultivan plantas apropiadas para la brujería, que implica un debilitamiento de la acción militar. Entonces, por ejemplo, la tesis de una exalumna del Departamento de Antropología, Mónica Chavarro, que realizó en el Baudó, muestra cómo en casos como la población de Chachajo, la población de San Francisco de Cugucho, pues las mujeres han tenido que abstenerse de la agricultura femenina por ser amenazadas en esa zona en particular por el ELN. Yo quiero mostrar parte de los rastros de memorias africanas que existirían en esta tradición. Reitero que la azotea va unida siempre al proceso de ombligada, es decir, de el cultivo de una palma o de un árbol que se entierra con la placenta del bebé o de la nena recién nacidos, y que entonces hay una pedagogía para que esa persona respete a esa planta que llama mi ombligo. Entonces, voy a comenzar por las tradiciones africanas
siguiendo el orden aproximado de llegada de cautivos y cautivas a las costas colombianas. Entonces, la primera gran, no sé si se ve el puntero de mi ratón. ¿Alguien me puede indicar? Sí, sí lo estamos viendo. ¿Sí se ve? Sí, ¿Sí sí. se ve? No, Sí pues se ve. entonces llamo la atención a lo que hoy son los actuales países de Mali, Senegal, las Guineas hasta Sierra Leona. Esta zona es el área de exportación de cautivos y cautivas al principio de la trata atlántica, es decir, es la zona de mayor importancia entre más o menos 1520 a más o menos 1580. Este es el ámbito de pueblos como el Mande de Mali o el Yolofo de Senegal, ¿sí? Que actualmente son pues, muy significativos en la formación y consolidación de esas naciones. Mali y Senegal son ámbitos de islamización desde el siglo X. Entonces, muy importante ese aspecto porque pues la gente que llegó en ese periodo probablemente era más letrada que los propios conquistadores, considerando que un elemento fundamental de los musulmanes es la lectura y la memorización del Corán. Esta zona es la zona, y la ilustro aquí, la zona de las grandes mezquitas hechas en barro. En este momento ilustro la mezquita de Yen, que es patrimonio material de la humanidad, para hacer énfasis en el grado de civilización de la gente de Mali, Senegal y las Guineas. No sé si valga la pena hacer énfasis en que muy cerca de Yen nació una de las primeras universidades del mundo, en Tombuctú, cosa que normalmente no es muy reconocida en Occidente. Esta es la tierra de gente muy experta en la talla de madera. En este caso, hago una muestra de las tallas dogones de esta región. Los dogón llegaron a Colombia y pues tenían esa enorme habilidad para la talla. Sin embargo, para el propósito de esta presentación, lo importante de la gente de Mali y Senegal es que alrededor de las poblaciones, hoy todavía, poblaciones, ciudades y demás, hoy todavía existen lo que se llaman los duvales. Y los duvales son los bosques que contienen las placentas de las personas nacidas en esa región. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí, en la parte noroccidental, digamos, de África, entonces habría una raigambre de la tradición, posible raigambre de la tradición que nosotros observamos en lugares como el Baudó, pero como he dicho también mucho más al sur e inclusive al norte, como por ejemplo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde las placentas se han enterrado en las zonas de manglar de ambas islas. En el caso de Providencia, esas zonas de manglar que contienen las placentas han ido desapareciendo por los cambios en el nivel del océano, del Mar Caribe. Entonces, si ustedes están interesados e interesadas en profundizar sobre este aspecto, hay una novela maravillosa de Maryse Condé que se llama Segu, es una novela histórica fundamentada en cerca de 10, 15 años de investigación de Maryse Condé, la novelista martiniqueña que en este momento se encuentra ya muy mal de salud, pero es una de las obras más impresionantes de la literatura histórica sobre África.
Pasamos entonces ahora al Congo, el ámbito de exportación que tomó fuerza a partir de 1580 y fue tremendamente importante prácticamente a lo largo de toda la trata, pero tiene un pico relevante entre 1580 y 1610, 1630, debido a las habilidades que tenía. Este valle del Congo es el ámbito donde nació el Muntu, toda la civilización Bantu, que tiene dos características muy importantes: los profundos conocimientos etnobotánicos de la selva tropical y la habilidad en la forja del hierro. La forja del hierro pues fue importantísima para la minería del oro. Sin hierro no hay minería del oro. Entonces, pues esa gente, es muy posible que su importación hubiera tenido que ver con esas habilidades. Pongo aquí muestras de la escultórica en madera de la región del Congo, con énfasis en el bastón que está a mano derecha. Ese bastón es muy similar a los bastones que usan los jaibanaes en el litoral pacífico, y del análisis de esas observaciones iniciado por Henry Bassen en el decenio, finales del decenio de 1930, inicios del 1940. De ahí se derivó la tesis de Marta Luz Machado sobre el parentesco entre los bastones Guaunán y Embera con respecto a los bastones de curación de los Luda, Lunda y otros pueblos del Congo. Es importante esa tesis porque aquí está naturalizado que se acepta la pedagogía que va desde los indígenas hasta los afros, pero muy pocas veces la pedagogía desde los afros hasta los indígenas. La máscara de la izquierda la he puesto. Todas las imágenes que estoy mostrando son del Museo Metropolitano de Nueva York, son fotografías que yo he tomado, y la importancia de esta máscara es que incluye dos características importantes de los pueblos de esta región, que son aquí las llamadas escarificaciones, que son especies de tatuajes hechos haciendo cicatrices en la piel. Aquí hay en la frente y en las mejillas, además del tocado. Esas son importantes características porque esas características no pudieron ser borradas ni por tratantes ni por esclavizantes. Y esas marcas, digamos, son como especies de cédulas de ciudadanía que la gente llevaba pegada al cuerpo y que manifestaban su afiliación étnica. Estudiosos como Alonso de Sandoval, al principio de la trata y de la colonia, hablan de ellos lo llamaron las sajaduras, como muestras de pertenencia étnica, y describieron también los distintos estilos, la estética del cabello en general del cuerpo, como muestras de afiliación étnica. Pues bien, en esa misma región hemos consultado la obra de Emmanuel Dongala, El fuego de los orígenes, acerca de la biografía de lo que se conoce con el nombre de un nganga o sacerdote que se llamó Mankunku. Y la madre de Mankunku lo pare. Los dolores de parto le empiezan cuando todo el pueblo ha salido por alguna razón a diferentes actividades, y ella queda sola, y entonces se va a lo que sería como un Monteviche de aquí, donde tiene a su bebé. Y para que conste de ese nacimiento, reitera la ceremonia que se hacía en ese pueblo, que es enterrar la placenta con un árbol que había en ese punto. Y fue muy importante porque como ella parió solita, el resto de la gente dudó
de ese nacimiento, máxime porque Mankunku nació con ojos verdes y ahí se consideró que era una figura de una espiritualidad muy poderosa, de la cual se llegó a dudar de su humanidad, y por eso fue importante que su madre pudiera señalar lo que sería en Colombia llamaríamos el ombligo de Mankunku, de tal manera que los del pueblo pudieran ir a ver a dónde estaba ese ombligo. Paso a otra zona de origen de las personas de ascendencia africana, que toma fuerza a partir del segundo ciclo de la minería de oro, es decir, cuando el Chocó reemplaza al Bajo Cauca como fuente de riqueza para la colonia española, y entonces, debido a la relación con Inglaterra, que tenía dominio sobre Ghana, entonces empiezan a importar personas de Ghana y la Costa de Marfil. Esas personas pertenecen a la familia lingüística Akan. Acá las conocemos con el nombre de los Ashantis, los Fanti, los Baulé. Y estas personas tienen una tradición muy rica con respecto a la tradición, es que no quiero repetir las mismas palabras, la tradición de la ombligada. Y dentro de esa tradición es muy importante la araña Ananse. Es una deidad astuta que se vale de su inteligencia para vencer a enemigos mucho más grandes y poderosos que ella, como es el tigre. Aquí vemos la parte superior de un cetro, se llama un cetro de la palabra, que está exhibido en el Museo Metropolitano de Nueva York, en la sala de África, Oceanía y las Américas, y Ananse está representada aquí, guardiada por un ser poderoso. Ananse le roba la sabiduría al dios Niamen y se la entrega a los seres humanos, pero también entrega la tradición de la ombligada. Que en esta zona, bueno, aquí muestro otra expresión estético-espiritual de la gente Akan, que son los pájaros. En este caso es un pájaro cenufo, esto tiene más o menos 2 metros de alto, la importancia del pájaro Sankofa es que simboliza la unión de el pasado, el presente y el futuro en una sola unidad, ¿sí? Por eso Sankofa aparece con 2 pequeños pajaritos, y si se viera por detrás de esta escultura, aparecería un huevo, de tal manera que Sankofa lleva el huevo del futuro, ¿sí?, el presente de su descendencia, y en algunas representaciones la cabeza de este pájaro va volteada hacia atrás, porque ese pájaro va volando a medida que mira el pasado para no repetir los errores históricos. Entonces, estas 2 figuras tan importantes, que son Ananse y Sankofa, tienen que ver con la tradición de las ombligadas. Pero en el caso de los Akan son mucho más fuertes, digamos, esas ombligadas, porque se requiere que la persona, apenas muere, sea enterrada en el sitio donde fue enterrada su placenta, es decir, donde se localiza lo que aquí llamamos el ombligo. Entonces, el sitio de entierro debe ser igual al sitio donde se hermanó a la persona con el medio ambiente o la naturaleza. Y por último tendríamos la presencia de la gente yoruba, que empieza a llegar a partir de 1690 más o menos a partir del inicio del siglo XVIII más o menos hasta 1750, e involucraría a la gente de Togo, Benín, las costas de Nigeria y Camerún. Y entonces
Aquí ya hablamos de una de las civilizaciones urbanas más antiguas de la Tierra, cuyos representantes también llegaron aquí y que son tan importantes pues, para poder entender las expresiones religiosas afrocubanas o el candomblé brasileño. Vale recordar que aquí esas expresiones están muy atenuadas por la importancia del Tribunal Inquisitorial de Cartagena, que uno de sus énfasis fundamentales fue la erradicación de las huellas religiosas que provinieran de África, luego de clasificar como herejes a las personas que lo practicaran y procesarlas en el Tribunal de la Inquisición. Manuel Zapata en el libro hace una descripción muy detallada de los tipos de tortura que se le infligieron a los herejes y la forma como esos herejes reaccionaron contra esas formas de tortura. Entonces, de esta región me voy a referir especialmente a la región del Camerún, porque hay una otra obra, bueno, aquí dos expresiones de la estética africana, de los Yoruba. Esta máscara ha sido representada muchísimas veces y hay un ejemplar en el Museo Británico y uno en el Museo Metropolitano de Nueva York, y que muestran la complejidad de la estética yoruba. Pero acá me interesa señalar lo que aparece en el libro La Estación de la Sombra de Eleonora Miano. Es una obra fundamentada en el proyecto de la UNESCO llamada Memorias de la Captura. Y entonces se refiere a una gente que ella denomina la gente Mulongo, aliados con los Isedu de la costa del Camerún, y entonces los Isedu, aliados a su vez con los europeos, le suministran armas de fuego a los Mulongo y los Mulongo capturan a la gente Buele del interior. Y la novela se refiere a la captura de una docena de adolescentes Buele. Y la protagonista es Eyave, madre de uno de esos adolescentes que en el momento de desespero de haber perdido a su hijo se aferra del ombligo del árbol que crece sobre la placenta que fue enterrada y le jura al alma de ese joven, Mucate, que ella recorrerá, moverá cielo y tierra para encontrarlo a él y saber qué le ha pasado. Desentierra el suelo que hay alrededor del árbol y entonces encuentra un agujero luminoso del cual extrae la tierra que ella considera es la placenta de su hijo. La mete en una olla y con esa placenta, con esa tierra de placenta, digamos, inicia un periplo heroico hasta llegar a la costa donde encuentra lo que pues los historiógrafos han llamado las factorías, es decir, los almacenes de gente capturada. Llega hasta esa factoría donde encuentra a un joven que había sido compañero de juegos de Mucate, quien le indica a ella que Mucate, en el desespero del cautiverio, se suicidó. Entonces ella, desesperada ya, pues bota su recipiente con la tierra que para ella era sagrada y entonces inicia el regreso hacia su pueblo de origen, pero más bien queda atrapada en un lugar, una especie de palenque que se formó en una zona cenagosa que era de difícil acceso para quienes hacían la captura. Entonces, con esta idea, pues he querido hacer un repaso de esa
innovación o ese invento que no solamente es tecnológico, tecnoagrícola, sino que tiene unas implicaciones simbólico-estéticas que a su vez tiene una raigambre profunda en la historia de las personas que fueron secuestradas para convertirlas en gente esclavizada en este país. No sé cómo abandono ya. Entonces, deduzco que yo no me veo, pero me imagino que me oyen. Entonces, pues, dejaría ahí para que si ustedes tienen preguntas, pues tengan la amabilidad de formularlas. Profesor Jaime, muchas gracias. Qué interesante conferencia. Entonces abrimos para que el que quiera hablar, comentar, hacer alguna pregunta, adelante. Si me permiten, tengo una pregunta. No sé. Sí, señora. Claro, Yolanda, es usted. Profesor Jaime, un honor de nuevo pues escucharlo. Siempre ha sido una mente muy luminosa para entender muchos de los procesos que ocurren en el país. Y es precisamente, quisiera pues conocer usted qué piensa ante la situación como de todos estos procesos de aculturación que se están dando, de todos estos procesos casi de genocidio que se están dando en la zona, cómo toda esa tradición cultural ayuda pues a resistir y a generar procesos de resiliencia frente a todo este embate de, como usted lo decía, tanto la minería como la violencia, como los monocultivos de palma, bueno, una cantidad de procesos que están deteriorando de manera tan dramática esos territorios. A ver, nosotros con un grupo ya de personas que son pues muy profesionales de la antropología y están situadas en distintos ámbitos que tienen que ver con la paz y la resolución de conflictos. Iniciamos el trabajo en el Baudó. Menciono a gente como José Fernando Serrano, en un momento Alejandro Castillejo, César Moreno, Javier Moreno, etcétera. Natalia Otero, en fin, con ellos en 1992 iniciamos una exploración del Baudó. Y perdón si detallo un poquito la respuesta, pero me parece importante hacer ciertos énfasis. Nosotros nos interesamos por esa región porque pudimos constatar que a lo largo de muchísimos años, si no siglos, la gente afro había convivido bien con la gente indígena. Y entonces había una serie de instituciones fundamentales hacia esa convivencia, como las relaciones de compadrazgo, el ámbito de las ceremonias fúnebres, y ahí volveríamos a tener nacimiento y muerte como medios de resolver conflictos y de integrar personas. Y entonces iniciamos una investigación para entender cómo la ritualidad fúnebre, pero muchas formas de ritualidad cotidiana, que siguiendo las teorías de Gregory Bateson llamamos discurso de la comunicación no verbal de carácter cotidiano, esas formas de resolver el conflicto eran muy importantes y daban cuenta de unas tasas de homicidio bajísimas, pero bajísimas. Nosotros hicimos con José Fernando Serrano y con Javier Moreno, hicimos una exploración de la Inspección de Policía de Boca de Pepe y desenterramos
ahorita no me acuerdo el número de casos de homicidio, intento de homicidio y asociación para delinquir, y desarrollamos unos índices que dan unos números de cierta manera ridículos, de un periodo de 30 años que van desde los 40 hasta los 60, pues tasas de homicidio de 1 por 100.000, de 5 por 100.000, que es, ¿sí? Y eso atestigua cómo esas personas habían desarrollado mecanismos ancestrales, tradicionales, de resolución del conflicto al margen del Estado. Allá nos fuimos a estudiar eso. Y al estudiar eso, pues descubrimos otras cosas como las azoteas, el manejo de los cerdos, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos que salir simplemente por las amenazas de la guerrilla. Entramos haciendo una negociación con una disidencia del EPL que podríamos decir nos traicionaron, y después tuvimos que salir definitivamente por exigencias del ELN. Pero esos mecanismos tradicionales que nosotros identificamos, pues fueron arrasados por las ametralladoras. Así de simple. Esos mecanismos que nosotros a veces los pensábamos como si pudiéramos desarrollar una especie de vacuna a partir de esos mecanismos pacíficos de resolución del conflicto, una vacuna mediante la cual inoculáramos otros pueblos. Perdón la expresión ingenua y un poco absurda de lo que estoy diciendo, pero eso lo imaginábamos, pero a eso lo arrasó esta violencia tan espantosa. Entonces, cuando usted se refiere a eso, pues ahí queda uno perplejo ante la magnitud de la ofensa que se está haciendo contra estas poblaciones. Sí, ahí no hay mecanismos ni espirituales, ni estéticos, ni deportivos, ni nada que pueda contrarrestar esta ignominia que se está presentando, estas litigios entre grupos armados de derecha, de izquierda, de centro, de todo lo imaginable, que convierten a la población local en, como ha sido la historia de la violencia en Colombia, ¿no? Que la población local siempre ha estado en el eje de la represión. Entonces, en este caso, pues terrible. Que ha desaparecido, muy difícil de saberlo, porque la investigación científica, pues en esas condiciones de violencia es muy difícil de llevar a cabo. Indudablemente en esa zona hay ONGs interesadas en los procesos de paz, pero los ONGeros interesados en la paz no necesariamente están interesados en lo que usted ha mencionado, la transformación cultural, el genocidio, el etnocidio, no necesariamente están interesados en cosas inmediatas que tienen que ver con el conflicto armado, de tal manera que hay ahí un problema muy serio, todo enmarcado dentro de una falta de voluntad del Estado monstruosa, y lo que va a pasar ahora, pues porque a las heridas les van a echar sal y vinagre al iniciar las fumigaciones con glifosato. Entonces, si usamos la noción de David Attenborough con respecto al monocultivo y a la instauración de la agricultura industrializada, pues lo que tendremos en esas regiones será ámbitos de hábitats muertos. Sí, que pues en términos de lo que nos está pasando ahorita, ¿sí? La deforestación, el tráfico de especies que va unido al narcotráfico, que va unido a la deforestación, pues ya se ha demostrado que tiene que ver con la actual pandemia, y no sé cuántos expertos están vaticinando que si el tráfico de especies silvestres sigue, tráfico de especies silvestres derivado de la deforestación necesaria para ampliar el monocultivo industrializado de palma o de coca o de pasto, si eso sigue, pues las pandemias continuarán, simplemente porque el tráfico de esas especies pues lleva a que unos organismos adaptados para otra parte lleguen a un lugar en donde no existen ni las defensas ni
ni digamos la genética para poder contrarrestar esos efectos. Pero yo creo que estamos pues frente al Baudó o cualquier región del Pacífico Norte o Sur frente a una crisis muy fuerte, luego de la esperanza que había abierto el proceso de paz con las FARC. Sí, porque si ustedes, y perdón que me extienda y ya termino acá, si ustedes miran el estudio de Andrés Mesa, Daniel Varela y el grupo del ICANN que trabajó sobre el plátano, inmediatamente se inicia el proceso de paz con las FARC, hay un resurgimiento de la agricultura tradicional del plátano y se consolida un sistema comercial importantísimo que en este momento está en riesgo. Entonces el proceso de paz abrió una alternativa e inmediatamente sucedió pues lo contrario. Gracias por su pregunta. Gracias, profesor Jaime. Adelante con otra pregunta. ¿Quién quiere intervenir, por favor? Pues yo quiero saludar al profesor Jaime. ¡Uy! Aprecio. Ana, qué gusto. Gracias, Jaime. Para mí es mucho más y estoy muy contenta porque varios de mis estudiantes están asistiendo a esta presentación tuya y están hasta ahora en tercer semestre. Entonces, creo que va a ser también una ilustración muy importante para ellos sobre estas que nos has narrado, que realmente siempre he tratado de seguirte en tus avances investigativos. Muchas gracias, Jaime, por esta excelente presentación. Gracias. A ver, me encanta que hayas estado, me da mucho orgullo haberte tenido entre la audiencia. Sobre todo que yo creo que desde que nos vimos en el homenaje al profesor Van der Hamen, creo que no nos veíamos, ¿verdad? Entonces... De acuerdo. Sí, hace ya sus años. Entonces, bueno, quería decir algo, un comercial, que yo tengo una columna en El Espectador que sale los martes cada 15 días. Y pues si alguien está interesado en las reflexiones contemporáneas sobre la historia y cultura de la gente afrocolombiana, así como reflexiones a propósito del racismo estructural, del racismo contemporáneo, pues ahí están esas columnas que de paso han sido recogidas en un libro que se llama precisamente Afroanimismo, que publicó la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional en 2016 y que con mucho gusto, mediante el correo de Juan José, les haré llegar para quienes quieran, una versión en PDF para quienes quieran consultarlo. Y si alguno de ustedes pues quiere comprarlo, pues sino que vaya ahí al expendio de libros de la facultad, y yo creo que se han vendido en estos 2 años unos poquitos, 10, 15 o algo así, como sucede con los libros académicos. Claro que sí, profesor Jaime. ¿Quién más tiene alguna inquietud, algún comentario, pregunta? Adelante, por favor. Yo sí quisiera preguntarte, ¿qué perspectivas encuentras, digamos, a que estas azoteas tan fundamentales que han sido para la gente afro, pues de alguna manera puedan volver a surgir? Porque pues muy frustrante lo que nos dijiste, que especialmente vean esto como una amenaza. Realmente es algo sorprendente. ¿Es posible, tú crees que es posible en el mediano, o por lo menos en el corto, pues tal vez no, en el mediano, que vuelva a resurgir esa importante forma de agricultura? Pues el proyecto de investigación al cual hice referencia de pues exalumnos del departamento, ¿no? Andrés Mesa y Daniel Varela. Andrés Mesa, que está en el ICANN, y Daniel Varela, que está haciendo su doctorado doble en Michigan en historia y antropología.
con Ana María Garrido, que también está en proceso de doctorarse. Esa investigación sobre el plátano, pues tiene dos, por lo menos, bueno, no sé, muchos aspectos importantes y va a ser publicada, pero uno de ellos es trazar el origen africano de los plátanos que vinieron a Colombia, porque siempre se ha dicho que son plátanos indios. Y resulta que, siguiendo, por ejemplo, las investigaciones de Rosso Moficarney, se ha podido deletrear que hubo un proceso de redomesticación de plátanos y bananos al norte del valle del río Congo, y esos plátanos y bananos son los que llegaron a las Américas, junto con otra cosecha domesticada en parte de las regiones que hemos examinado hoy, de Mali y Costa de Marfil, que es el arroz llamado Oryza glabérrima, que es un arroz, posiblemente pariente del que en el Baudó se llama arroz secano, que es muy resistente a la sequía y a las plagas. Y que es un arroz de grano muy delicado, para cuyo descascare pues nació la tecnología del pilón y del venteo, que existe en ambos litorales y en el Caribe insular. Bueno, toda esa introducción para decir que soteas, arroces y plátanos resurgen con el proceso de paz, ¿sí? Y que en la zona del San Juan, Olmos, miembro de ese equipo, descubre cómo las mujeres tratan de reemplazar la tierra de hormiguero de sus azoteas mediante lo que llaman la hojarasca, que es ese sustrato que deja el río después de las inundaciones. Y esa hojarasca se estaba vendiendo, reitero que un hallazgo de ese proyecto es el proceso de paz, abre un proceso de abandono de la coca, de progreso económico a raíz del plátano, y dentro de eso, en paralelo, está la venta de hojarasca en el mercado. ¿Para qué? Para que las mujeres reaviven sus azoteas. Entonces aquí es muy importante eso, como una especie de acordeón que se ha abierto a favor de las azoteas y de la experimentación con un sustrato distinto a la tierra de hormiguero. Que eso pueda continuar, pues ojalá, ¿sí? Pero infortunadamente esas fuerzas tan estructurales como el uso de la aspersión de agroquímicos y demás, pues es algo que está militando en contra de estas, pero como todo, ¿no? Porque si uno se mueve a los pueblos indígenas también, sus formas de agricultura están amenazadas, ¿no? Las formas de agricultura campesina también están amenazadas. Digamos que el policultivo en general está amenazado, el policultivo está amenazado por el monocultivo agroindustrial. Pero hay señas de esperanza. La tradición de la ombligada no ha terminado. Entonces, pues hay riesgos, pero yo creo que la gente también se idea mecanismos que ojalá sean suficientes para enfrentar la masividad y la intensidad de lo que está pasando. Muchas gracias, profesor Jaime. Bueno. Adelante con otra pregunta. A ver, Edwin, ¿tienes una? A ver, dice: hola, profe, muy buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Tengo una pequeña pregunta. ¿El animismo Muntu se puede observar a partir de registros arqueológicos, o de qué manera se observa dicho animismo? A ver, ahí sí lo que tendría que hacer yo es remitirlo a quizás el arqueólogo que más ha profundizado en esto, que es, ahora se me confundió el apellido, porque tengo un amigo que se llama Diógenes Fajardo,
pero el Diógenes a quien me quiero referir no es Fajardo, y ahorita de golpe Ana María nos puede ayudar. Diógenes Patiño. Diógenes Patiño. Diógenes Patiño hace unos 2 años publicó un libro sobre arqueología afro, en donde posiblemente habría respuestas. Entonces, ¿qué restos arqueológicos podrían existir? No sabría decirlo. Realmente no soy arqueólogo y no he explorado eso, pero recomendaría de golpe mirar a Diógenes y quizás pensar en aquellos instrumentos que fueron importantes. A ver, partamos de que aquí arqueología de la gente negra está muy subdesarrollada. Pienso en los trabajos que ha habido sobre Palenque, de una exalumna del departamento que fue, yo le dirigí la tesis, yo no sé, pero la memoria esta de los chuchumecos es terrible y ahorita se me olvidó el nombre de ella, Suaza Español, Angélica Suaza Español. Ella trabajó sobre la arqueología del Palenque y después ha habido par de tesis sobre arqueología del Palenque que son interesantes y que han tratado de ver en restos metálicos muestras de la presencia africana o de afrodescendientes a lo largo del tiempo, pero yo realmente más allá de eso no podría. Y después Angélica Suaza ha hecho ese trabajo sobre la arqueología de gente negra en el Huila. No tengo ahorita el nombre del libro, pero con mucho gusto lo repaso. Pero ese libro está en la oficina del CES, del Grupo de Estudios Afrocolombianos, a donde no es posible entrar. En todo caso, yo recomiendo que usted busque María Angélica Suaza Español y ahí encuentra entonces fuentes para arqueología de gente negra en Colombia. Además de Diógenes Patiño. Muy bien, Jaime. Bueno. ¿Quién más, por favor? Aprovechemos que tenemos la oportunidad de estar compartiendo con el profesor Arocha. Bueno, yo haría una pregunta, tal vez me salga un poco del propio tema del día de hoy, pero como toda la experiencia de Jaime, ¿qué perspectiva ves? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues no sé, con relación a la sede de Tumaco de la Universidad Nacional, porque pues es una sede que realmente yo personalmente la veo dentro de una perspectiva muy de formación en este momento, y toda esta problemática que tú narras se está viviendo también con mucha efervescencia en la región de Tumaco, y todos esos intentos allí, por ejemplo, fue del cultivo del cacao que han surgido para contrarrestar la palma africana, pero también están inmersos en todo este conflicto armado, Jaime. Bueno, yo deseé que la sede de Tumaco me invitara a participar. Solamente pude participar en una conferencia que organizó, se me olvida el nombre de ese instituto de la universidad que tiene que ver con comunicación y cultura, cuya oficina también está ahí cerca del CES. El IECO. ¿El quién? IECO, Instituto de Estudios de Comunicación. Sí, exacto, el IECO. El IECO organizó una serie de conferencias para la sede de Tumaco, pero yo encontré ahí un desfase muy grande entre la orientación muy tecnológica de la sede y muy alejada de esto que nos interesa a nosotros, pues que puede ser el simbolismo, la estética, el aprendizaje, etcétera. Y yo, pues, Ana María, lo siento, pero no conozco qué más haya hecho la sede, no conozco la sede. Cuando he ido a Tumaco,
he ido en otras circunstancias, no he sido invitado. Tuve una estudiante, quien fue mi asistente de investigación, que trató de hacer una residencia en Tumaco durante un año, pero fracasó en ese sentido. Entonces, no, más allá de eso no puedo decir nada, infortunadamente. Jaime, la pregunta, pues quiero aclararte, de antemano yo tampoco tengo ningún vínculo con la sede de Tumaco, solo participé en la arqueología preventiva del lugar donde iban a hacer la sede, y fue duro y difícil, y entendí de viva presencia estos conflictos tan duros que se están viviendo y que se recrudecieron en este último año. Entonces, pero como todavía estamos dentro de la universidad, pues, y aprovechando que está también el profesor Juan José, ver también cómo logramos entrar más como departamento de antropología en alguna acción allí. Bueno, a ver, yo quiero subrayar varias cosas. A medida que Ana María habla, pienso inmediatamente en la tesis, yo no sé por qué se me están olvidando todos los nombres, qué desespero, pero yo tengo un estudiante importantísimo que está haciendo una tesis sobre Altamira y Frontera, está terminando. Perdónenme, pero no sé qué me pasa hoy, que la memoria está muy mal. A mí me parece que esa tesis es fundamental de incorporar a la sede. Les voy a mandar los datos. Raúl Alejandro, Raúl Alejandro Delgado, importantísimo su trabajo. Raúl Alejandro Delgado Montenegro, importantísimo sobre Altamira y Frontera. Él hizo una convivencia en medio de las balas. Yo creo que es el trabajo etnográfico más heroico que yo he conocido. Y él hace un diagnóstico importantísimo de la expansión del conflicto armado en la zona limítrofe con el Ecuador, es decir, y él trabajó muy de cerca con varios de los líderes del Consejo Comunitario de Altamira y Frontera que han sido asesinados. Entonces, ahí hay un material importantísimo, y está también Lady Angulo, de la Universidad de Nariño, que ha hecho otro trabajo relevante sobre Altamira y Frontera. Ella en este momento está con alguna de las agencias internacionales. Pero si en un momento dado ustedes me dicen que se abre una puerta hacia Tumaco, cuenten conmigo y cuenten con la gente que yo conozco, ya sea en Tumaco o quienes han sido estudiantes para hacer ese refuerzo. Tengo muy buenas relaciones con músicos de la región como el director del grupo Changó, Wisman Tenorio, con un antropólogo hijo de un músico muy importante que es Francisco Tenorio, Harold Tenorio, bailarín, compositor, antropólogo de la Universidad de París. Pues una maravilla. Es decir, yo tendría gente que podría reforzar pues eso que llamamos cultura en el significado más importante que manejamos nosotros, y que podrían contribuir para hacer aportes a la sede de Tumaco que serían fundamentales. Y dentro de eso, pues, si en el departamento se fijan en el catálogo que está en la web del Museo Nacional, que el catálogo de la exposición que se llamó Velorios y Santos Vivos en el Museo Nacional, ahí hay unos aspectos muy ricos sobre la región de Tumaco. Y además, pues, digámoslo, entre comillas, clásico, que sería el libro de Sol a Sol, que estamos en proceso de reedición. Pues además de los trabajos de Eduardo Restrepo y demás, pues serían importantísimos de vincular y transmitir hacia la sede, porque pues imagínense la contribución que sería posible hacer desde la antropología hacia la paz en una región que
pues como el Baudó, yo recorrí parte del Pacífico Sur a pie, como lo hice entre pie y canoa en el Baudó, y después eso ya fue absolutamente imposible. No, claro que sí, es que la misión que tiene la universidad en las sedes llamadas de frontera es esencial. Pero también tenemos unos aspectos muy importantes y son el programa PEAMA. Muchos Sí. estudiantes, muchachos y chicas hacen parte de nuestro programa y pues yo creo que a partir de ahí, Jaime, podría ser una de esas posibilidades que vinieran acá y regresaran a sus regiones y pudiera como consolidarse una comunidad académica local, que es lo que, digamos, me parece que es lo fundamental para estas regiones. Sí, pues Juan José, de PEAMA fue muy importante el trabajo de una persona que mencioné, Sujei Balua, que trabajó conmigo durante 2 años y ella fue un motor muy importante en aglutinar al grupo de PEAMA, con quienes tuvimos un par de conferencias y varios estudiantes de ese grupo se vincularon al grupo de estudios afrocolombianos. Pienso en la tesis de María del Mar Banín, que dirigió Laura, Laura de la Rosa Solano, que es una tesis fantástica sobre la música contemporánea en Tumaco y toda su relación con lo narco y demás. Es una tesis muy importante y en ese grupo de PEAMA yo conocí varios estudiantes que estaban trabajando, acercándose al grupo de estudios afrocolombianos. Entonces, pues ese filón es bien importante. Sí, evidentemente. ¿Quién más tiene alguna última? Diana, mucho gusto de verte aquí conectada. Muchas gracias, buenos días Juan José, muchas gracias profesor Arocha, un gusto escucharlo. Pues yo más que una pregunta me gustaría mucho que profundizara en 2 aspectos que he desarrollado en esta charla y es como esa importancia del nacimiento y la muerte para transmitir esas transformaciones culturales y también como el lugar central también que ahí tiene, o no sé si es central, pero es el lugar tan importante que tiene las mujeres en ese trámite y ese tránsito de la vida y la muerte, ¿no? Las parteras con todo su conocimiento alrededor del cuerpo y cómo lo manejan, el rol que tienen por ser parteras y también ayudar a la muerte, ¿no? Bueno, Diana, pero es que usted parece que sabe más que yo sobre eso. A ver, importancia del nacimiento y la muerte, claro, precisamente esa sería una de las manifestaciones de la filosofía del mundo, la unión de vivos y muertos, el culto a los antepasados, la relación con los antepasados en la vida presente, la conversación con los antepasados, la conversación cotidiana con los antepasados, los mecanismos que se usan después de que a la persona la han enterrado para mantener viva su memoria y mantener viva la comunicación. Por eso hacía mención del catálogo de la exhibición Velorios y Santos Vivos, dentro de la cual fue tan importante el culto a los antepasados. A ver, ¿qué es la importancia? Pues es que la mujer es yo creo, el eje del Afropacífico. La mujer concentra la sabiduría botánica, ¿sí? ¿Por qué? Pues en parte por esos recorridos que hacen las mujeres para recoger la tierra de hormiguero, porque uno lo ve allá. El recorrido para traer la tierra no es solamente por la tierra, sino por los esquejes que recogen en el monte. Y experimentan con esos esquejes a ver si se dan, si se reproducen y demás. Entonces, porque yo hablaba aquí de las azoteas, pero las mujeres tienen otra fuente muy importante para su agricultura, que son los patios. Patios y azoteas siempre van juntos. Y los patios pues son ámbitos de experimentación, sobre todo de plantas medicinales.
la importancia de las mujeres en la curación es enorme. Infortunadamente la literatura tiende a hablar es de los hombres, ¿no? De los médicos raiceros, pero las médicas raiceras son tremendamente importantes. Y hay un aspecto de lo que usted pregunta que es fundamental y es la intersección entre plantas medicinales y plantas alimenticias. Y otra vez volvería yo al proyecto de investigación sobre el plátano en el Baudó, el Atrato y el San Juan, el proyecto de Daniel Varela, Andrés Mesa y demás. ¿Qué es la importancia de eso? La unión entre agricultura y culinaria. Sí, dentro de esa idea de que somos lo que comemos, ¿sí? El fenómeno que describe esa investigación es muy importante porque el plátano chocoano, que se supone que tendría una raíz africana. A ver, no, el plátano son más de 160 especies, ¿no? Divididas entre plátano y banano. Banano el que nos podemos comer directamente de la mata, el plátano el que tenemos que cocinar o fritar. Pero allí hay algo muy importante. A medida que se expandió la coca por esas zonas ribereñas, desaparecieron los plátanos tradicionales y fueron reemplazados por los plátanos que se importaban sobre todo del eje cafetero, Risaralda más que todo. Y la gente empezó a sentir efectos sobre su identidad, efectos corporales, la digestión cambió, el poder alimenticio, el sabor cambió. Y una de las razones por las cuales excedió ese auge del plátano tradicional es por esa unión entre culinaria e identidad. Y eso está aliado con la experimentación en plantas medicinales. Entonces, ahí, pues, mire, hay cosas tan interesantes en ese proyecto como, por ejemplo, las variedades de plátano que la gente consume solo si sabe la genealogía de la planta. ¿Quién la cultivó? ¿Cómo la cultivó? ¿Y cómo puede llegar a la mesa? Y es interesantísimo, pero las variedades dentro de las cuales la gente hace un estudio genealógico generalmente son gratuitas, no se venden en el mercado. Entonces, en esa investigación que menciono hay unas cosas maravillosas y claro, la mujer que es partera, usted lo ha notado, que es rezandera de alabaos, ¿sí? Que recita las oraciones, ¿sí? Que es consultora, que tiene la sabiduría, por ejemplo, para lo que se llama hacer las limpias de casa, ¿sí? De desposeer a un lugar de habitación de las energías negativas que la puedan invadir. Eso es parte de la carrera ceremonial de la mujer. Y en ese sentido, pues yo diría que ojalá hubiera paz en esa región para poder profundizar las carreras ceremoniales de las mujeres, sí, que tienen esa combinación de lo cotidiano y lo sagrado que es tan importante. Pero bueno, eso es decir, eso es fundamental y pues en el trabajo que hicimos en el Chocó tan importante fue, por ejemplo, don Justo Daniel Inestrosa como su esposa, y con ellos salíamos a mirar cómo recolectaban las plantas y demás. Es decir, eso, entender a don Justo Daniel sin su mujer es imposible en ese caso, que fue uno de los sabios, digamos, porque eso sí, las mujeres para hacer investigación son muy reservadas con respecto a los investigadores hombres.
Y entonces don Justo Daniel era el que se sentaba pues a conversar, siempre me impresionaba su manera de conversar con uno como si uno hubiera nacido en la región, muy impresionante, pero con ella salimos muchas veces y fue muy chévere. Y pues yo sí reivindico la importancia de la investigación sobre el papel de la mujer en la espiritualidad y la vida cotidiana de esa región. Muchas gracias, maravilloso. Gracias, Diana, muy buena pregunta. Y una cosa importantísima, ¿no? Cuando uno ha estado en las ceremonias de velorio, la competencia de las mujeres, ¿sí? Porque cada mujer tiene su manera de entonar los alabados, tiene su manera de entonar los alabados, y ahí hay una cosa importantísima, porque una cosa son la manera como se canta el alabado en Berejuy, ¿sí? Para mencionar la zona del Baudó, y una cosa muy distinta como se entona en Chigorodó, ¿sí? Y ahí llamo la atención de un problema, ¿sí? Que yo no sé si en la carrera de antropología y en los posgrados se está asumiendo que es los riesgos que está creando la patrimonialización. Y en ese caso es muy importante la patrimonialización de las ceremonias fúnebres que tiene lugar en el encuentro de alabados, alabados gualíes y levantamiento tumbas de Andagoya, ¿sí? Porque en la medida en que se ha instituido eso, se ha ido teatralizando el canto de alabados y empieza a surgir una estratificación de las mujeres que los cantan. Entonces están las unas que llevan ya unos uniformes prediseñados, que tienen una mímica, ¿cómo se llama? Un performance corporal muy distinto a las mujeres tradicionales. Las mujeres tradicionales que llegan, entonces llegan con sus vestiditos humildes y demás, y ya surge esa estratificación de las mujeres, de las cantadoras de uniforme, digamos, sí, que el Ministerio de Cultura las ha llevado a París y a Nueva York, y ya pues prácticamente no son cantadoras de alabados, sino rockstars. Y eso, que también pasa con la culinaria, es algo que debe concernir a la antropología, ¿sí? Porque lo estamos viendo, los efectos negativos de la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla, del espacio cultural de Palenque, de las fiestas de San Pacho, de la propia marimba. Sí, esa estratificación que empieza a surgir entre no se llamarían rockstars de marimba, pero casi rockstars que viajan por todo el mundo y los que siguen ahí en la tradición. Entonces, muy importante desde el antropología. Y si uno está interesado en las mujeres, pues muy importante qué le pasa a las mujeres dentro de esos procesos de patrimonialización. ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo? ¿Sí? Entonces, hay que abrir los ojos críticamente con respecto a esos procesos. Si usted, Diana, está interesada en esas cosas, puedo mandarle escritos que yo he hecho sobre ese problema desde la perspectiva que ha introducido José Jorge de Carvalho, que él llama por favor, ¿qué me está pasando hoy? Ay, Dios mío, exofilia. La exofilia, si ustedes dividen, exofilia es filia, afiliación, y exo, exclusión. Es el fenómeno donde las dos cosas ocurren a la vez, y lo estamos viendo ahorita, ¿sí? El Ministerio de Cultura acaba de lanzar el Año de la Libertad para conmemorar la firma de la Ley de Abolición de la Esclavitud del 2 de mayo de 1851. Y entonces toda la parafernalia de marimba y de cununo y de tambor, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, glifosato y plomo. Entonces, afiliamos, ¿sí? Afiliamos mediante el énfasis en música, colorido y estética. Y excluimos, ¿sí? Excluimos
casi que ejecutamos el genocidio y el etnocidio mediante los plomos y el glifosato. Entonces, los dos fenómenos ocurren en paralelo y a mí me parece, pues he sugerido, si Diana está interesada, pues le mando lo que he escrito sobre exofilia, es decir, ese fenómeno de afiliar y excluir al mismo tiempo, que tiene que ver con el proceso de patrimonialización. Claro que sí me interesa, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Dejo ahí mi correo? ¿Me lo puede, qué, en el chat? Sí, o le escribo, como le queda. Pues Laura de la Rosa está poniendo a andar un volumen de un evento que nosotros tuvimos en 2017, y ahí está mi artículo, el último artículo que escribí sobre exofilia, pero es decir, yo se lo puedo mandar con mucho gusto. Entonces, no sé, busco en el chat su correo. Sí, ya lo escribí. Vale, muy bien. De todas maneras, ahí mando el libro que me prometí. Señor. Varios están muy interesados. Bueno, entonces, vale. si quieres, nos mandas a través de la coordinación de posgrados y los que quieran, pues por ahí hacemos el puente. ¡Ay, magnífico! No pensé que esta charla fuera a resultar en ventas específicas, pero bueno, magnífico. Sí, muy bien, claro. yo trato de mandar lo más que pueda, ¿ok? Perfecto, perfecto. Ahora, en caso, si hay varios correos. Vale, perdón. porque ahí con mi hija mayor estamos tratando de poner una página que se llama Fondo Jaime Arocha y está en Squarespace, una parte, y también puedo mandar los vínculos de eso porque ahí hay fotografías, videos, documentales que de golpe pueden servir. Por ejemplo, Diana, que está interesada en la mujer, pues nosotros con Nina de Friedemann trabajamos muchísimo a las concheras de Tumaco. Sí, y esa labor tan heroica que se hacía hace 30 años, que sigue siendo heroica, pero por lo menos hoy en día las mujeres que trabajan dentro del manglar disfrutan de botas y guantes. Antes era prácticamente desnudas. Hay un video que puedo compartir sobre eso también. Y fotos. Por eso mando las direcciones del fondo, que está en proceso muy lento, pero ahí pueden consultar fotografías. ¿Ok? Maravilloso, Jaime, claro. Vale. Maravilloso, maravilloso. Varios han escrito con el correo, pues sí, podemos hacerlo a través de los Entonces correos. yo te mando a ti, Juan José, y tú lo redistribuyes, ¿vale? Perfecto, perfecto. Entonces, todos los que estén interesados, pues me escriben y yo les hago llegar todo lo que el profesor nos está comentando en este momento. Bueno, ¿quién más tiene alguna última pregunta, comentario? Pues sí se vendió la cosa porque mire que hubo 34 personas. 34, claro que sí, Jaime. Muchas gracias. ocurre? Era viernes, día de locha, y que hayan... Ay, Laura, buenas tardes. Veo su mano levantada, su merced. Profe, sí, no, es que yo acabo de llegar porque estaba en clase y acabé de terminar, pero sí quería aprovechar para, pues, agradecer su participación en el ciclo de conferencias y a toda la organización de los posgrados. Mire, su merced, de golpe ver cómo aceleramos la publicación del libro del simposio para que las personas puedan acceder a esas cosas de patrimonialización y problemas de ese tipo. Ojalá pudiéramos acelerarlo, o si alguien está interesado que se le pudieran mostrar algunas de las piezas en carácter como confidencial o algo, no sé, pero ha habido preguntas que tendrían que ver con ese trabajo, ¿ok? Sí, ese le falta solo como la revisión final de los autores, pero sí. Bueno, magnífico. Va a haber entonces un libro del Grupo de Estudios Afrocolombianos que ahora dirige Laura de la Rosa y ya. Mire, yo les pido excusas de que mi memoria estuvo tan vacilante hoy. Les prometo que tomo más Fosogén para la próxima conferencia. Luis Guillermo, ¿tienes una pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, ya buenas tardes. Hola, profe.
Pero es que mire que yo no sabía que usted era Luis Guillermo, sino Luis nomás. Y yo no me atrevía a decir nada. ¿Usted ya es doctor? Sí, ya soy doctor, profe. Ay, Dios mío. Sí, ¿Y solo soy... cuánto hace que regresó? No, sigo en Brasil, ahora en Natal. Entonces, ay, Dios, bueno, qué gusto. No me atreví a preguntar si era el mismo, es que a veces le da a uno timidez. Sí, profe. Profe, yo soy quien agradece siempre poderlo escuchar. Siempre me genera suscita muchas preguntas, conexiones y eso. Pero ahora solo quiero agradecerle y solo preguntarle. Alguien ya preguntó sobre las azoteas, el papel de la mujer, el lugar de la mujer y eso. Es sobre si, ¿qué registro tiene, conoce, estudios ha realizado sobre las azoteas en entornos urbanos? Y si alguno, estaba pensando, por ejemplo, bueno, que una buena parte de los desplazados por el conflicto en Colombia son precisamente poblaciones negras. Entonces, si algunas de estas personas en entornos urbanos, y mujeres específicamente, habían continuado con la práctica de estos cultivos en azotea. Gracias. Bien. Nosotros, Luis Guillermo, tal vez usted alcanzó a participar en el curso de Legua que le dimos a los maestros del distrito entre 2006 y 2008. No, no alcancé. Bueno, ahí hay una serie de intentos que las maestras hicieron de tener azoteas en el ámbito urbano. Y yo empezaba mi experimento de reforestación aquí en La Calera, dentro del cual es muy importante el humus que produce la lombriz roja californiana, y quisimos en los Altos de Cazucá establecer azoteas usando el humus que producía yo, pero eso no fue posible. De nuevo, la influencia de la violencia es enorme. Muchos proyectos que tratamos de hacer aquí en la ciudad se vieron comprometidos por amenazas y demás. Yo voy a repasar los datos de la profesora Estela, de la gente que trabajó con ella, para averiguar si el experimento de las azoteas urbanas ha continuado. Pero inclusive tengo fotografías de los experimentos que hizo la profesora Estela en una de las instituciones educativas de Bogotá. Y ella averiguó mucho sobre la tradición de los Igbo de Nigeria y Camerún para traer parte de las enseñanzas agrícolas de esos pueblos a Colombia. Entonces, quedo con esa responsabilidad, Luis, y me deja... yo tengo, aquí apareció su teléfono celular y todo, pero me imagino que eso es otro, entonces que me mande su dirección y yo hago la averiguación y le escribo, ¿ok? Ok, gracias. Y muchas gracias por traer eso, porque, yo he soñado muchísimo con que haya azoteas aquí en Bogotá, o en Cali, y no sé qué ha pasado en Cali, pero lo que sí sé es que en Quibdó, el barrio obrero de desplazados, tenía azoteas. Y no sé si ha habido, yo he visitado los barrios de desplazados en Quibdó, pero no tengo la certeza de que las azoteas estén ahí presentes, no sé. Bueno. Bueno, profesor Jaime. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el entusiasmo, bueno, gracias por las preguntas y pues a la orden. Faltaba más, muchas gracias. Para todos y de nuevo maravilloso. Vale. Hasta una muy próxima oportunidad. Gracias, con mucho gusto. Bueno, que estés muy bien. Gracias, adiós. Bueno, y a todos los asistentes, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y nos encontramos entonces en la próxima conferencia a cargo del profesor Jaime Caicedo. Bueno, que todos tengan una muy feliz tarde.
Gracias, chao. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Ana María, por haber estado. Que estén muy bien todos Gracias. y todas. Dios. Salió.